se ha publicado la tercera edición del libro de Jesús Mosterín, Epistemología y Racionalidad. Esta es la publicación del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 376 páginas con algunas fotografías. Contiene las lecciones que impartió Mosterín en un curso internacional organizado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en 1997, ¿no? Con las intervenciones de distinguidos panelistas y las correspondientes discusiones que se suscitaron. Mosterín, a quien yo entrevisté, como recordarán los seguidores fieles de la Función de la Palabra, yo entrevisté a Mosterín el año recién pasado, ¿no? Mosterín es un científico y filósofo español de reconocida trayectoria y autor de muchas publicaciones, ¿no? Siempre es interesante leer a Mosterín, no solo por sus aciertos, que son muchos, sino también por los errores que comete, que no son pocos. Sin embargo, más son sus aciertos, ¿no? Lo cual, en nuestro tiempo, no es lo sólito, ¿no? Sino lo insólito, porque en nuestro tiempo, pues, desgraciadamente, la incultura reina soberana. Hablando del cerebro, Mosterín en la página 36 dice lo siguiente: nuestro cerebro no es una estructura unitaria diseñada por un ingeniero, sino el resultado chapucero de la evolución biológica, en la cual estructuras anteriores que tenían los reptiles han sido rediseñadas para hacer otras cosas y han permanecido ahí. Nosotros pensamos que nuestro cerebro es un procesador de información, pero no sabemos muy bien cómo funciona. Solo una parte minúscula de este procesamiento se realiza a nivel consciente. Bueno, vean, a lo que Mosterín se refiere, aunque no lo dice, creo que no lo dice porque supone infundadamente que el auditorio, no me refiero a los panelistas, el auditorio lo conocía suficientemente, ¿no? Yo creo que eso no fue el caso, ¿no? Pero en fin, a lo que Mosterín se refiere es al cerebro trino y uno, no, ni más ni menos como la Santísima Trinidad, ¿no? Tres personas divinas y una sola y única esencia. Igual acá, tres cerebros distintos constitutivos de un solo cerebro. Ese es nuestro cerebro. El cerebro reptiliano o paleoencéfalo, el cerebro emocional o sistema límbico y el neocórtex. De estas tres formaciones, la más reciente es la última, el neocórtex, ¿no? Y las otras son antiquísimas, ¿no? Tienen 200 millones de años o más. Entonces, por eso, dice Mosterín, pues que este es un rediseño donde se han juntado estructuras, ¿no? de una data muy disímil, ¿no? Y entonces los resultados pues no son los óptimos. En la página 51, Mosterín dice: nuestro cerebro es el resultado chapucero de la yuxtaposición de sistemas distintos de procesamiento de información, sistemas surgidos en épocas diferentes para resolver problemas dispares. A veces parece una empresa mal avenida donde distintos comités toman decisiones opuestas, lo que puede conducir a la parálisis práctica. Bueno, y tanto se ha elogiado y tanto se elogia el cerebro humano, ¿no? Que estas críticas de Mosterín resultan muy oportunas y sobre todo es una compensación pues saludable, ¿no? Ante tanta excelsitud cerebral supuesta, ¿no? En las páginas 61 y 62 Mosterín se ocupa del budismo
Dice, el budismo no es una ideología irracionalista, sino una filosofía muy respetable y muy profunda. No es una religión siquiera. Sin embargo, el budismo hoy en día no puede ser admitido, porque en el budismo se pensaba que nuestras vidas están regidas por lo que llamaban la rueda del samsara, que es la rueda de las reencarnaciones, de los nacimientos y las muertes. Todo esto es una problemática que para nosotros no tiene sentido, porque nosotros no pensamos que vayamos a renacer cuando nos muramos. Nosotros pensamos que de todas maneras nos vamos a morir. Bueno, acercarse como se acerca Mosterín racionalmente al budismo me parece completamente desacertado, ¿no? Yo no sé si Mosterín oyó campanas, pero si las oyó con toda seguridad tocante al budismo, pues no supo dónde, ¿no? Si él tuviera conocimiento de una rama del budismo Mahayana, que es el budismo Zen, entonces vería que es imposible el acercamiento al Zen vía racional, absolutamente imposible. Quienes hemos leído a Suzuki, que ha sido para Occidente el divulgador y el intérprete principal del Zen, ¿no? Quienes hemos leído a Suzuki, hemos aprendido que una de las luchas constantes del Zen es su lucha contra el dualismo lógico, contra todo lo que sea un acercamiento racional. O sea que acercarse al budismo y particularmente al Zen vía racional no tiene sentido. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué menciona Mosterín solamente el samsara? Y entonces, ¿en qué queda las cuatro nobles verdades, el óctuple sendero y el estado nirvánico, que son tan importantes como el samsara o más importantes que el samsara? No sé. Después otra cosa que no entiendo, ¿por qué el señor Mosterín al hablar del budismo usa el pretérito imperfecto? Dice, se pensaba, se creía, como si el budismo fuese una profesión de fe extinta, ¿no? El budismo rige actualmente. Y no sé por qué dice, se pensaba, se creía, era, ¿no? Ese pretérito imperfecto. No entiendo. Bien. Después aquí hablando Mosterín de los límites insuperables concernientes a lo que podemos hacer o saber, ¿no? Hace algunas observaciones pertinentes, ¿no? Por ejemplo, dice que nunca podremos, ¿no?, ir más deprisa que la luz. Aún más, nunca podremos ir con la velocidad de la luz, porque solamente pueden ir con esa velocidad las partículas que no tienen masa, ¿no?, como los fotones, pero no pueden ir con esa velocidad 300.000 kilómetros por segundo, ¿no?, los neutrones, los electrones y los protones, de que estamos hechos nosotros. Entonces, por eso, estas realidades masivas no pueden viajar, nosotros somos una realidad masiva, no pueden viajar con la velocidad de la luz. Por lo tanto, nunca podremos ir con la misma velocidad que la luz. Otro ejemplo, ¿no? Cuando vemos a la galaxia Andrómeda, ¿no? Lo que vemos es una realidad de hace 3 millones de años, porque eso es lo que se demora la luz de Andrómeda en llegar al planeta Tierra, ¿no? Entonces ni siquiera sabemos si existe todavía Andrómeda, ¿no? Quizá hace 2 millones de años pues desapareció, pero todavía se demorará 1 millón más en llegar la información de que ya desapareció, ¿no? Son esas cosas ya, esos límites insuperables, y bueno, es así pues, y eso ya no tiene vuelta de hoja, ¿no? En esto, por ejemplo, y en noticias de este orden, hay varias de este orden, ¿no? Mosterín es muy remunerativo, ¿no? Y realmente es muy informativo, ¿no? Entonces, ahí sí, creo que es un contribuyente, ¿no?,
para quienes no tenemos grandes conocimientos de astronomía ni de matemática, ¿no? Y él tiene esos conocimientos, ¿no? El problema es que no se ciñe a ciertos campos en los que sí tiene dominio y tiene, digamos, voz autorizada, sino que a veces incursiona por otros campos donde no tiene voz autorizada, ¿no? Como por ejemplo, lo he mencionado ya, es el caso del budismo, ¿no? Cuando Mosterín habla del budismo, entonces con toda sinceridad no sabe lo que dice, pues, ¿no? Bien, vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos.